entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza perfume mi trono, me dé ese lugar. Una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue librada del castigo atroz? Aquella que al ver si alguno ha caído le tiende la mano y perdona su error. Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero morar. Doy gracias al Señor, hermanos amados, por estar nuevamente en la radio. Estamos un poquito tarde, se me pinchó la rueda del coche y bueno, y tuve que ir a la gamería para parcharla y para poder llegar, así que me disculpo con todos los hermanos, fue algo involuntario. También saludo a todos los hermanos que nos ven por YouTube. Un abrazo a cada uno de ellos. Va a ser un programa corto, una predicación corta, pero hemos predicado la palabra de Dios en 2 minutos. Pasó eso. Me gustaría predicarlo con más tiempo, pero bueno, todo tiene su causa y todo tiene su porqué y todo tiene su bendición también. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos delante de tu presencia en esta mañana, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos para poder predicar tu palabra. Bendice a la radio, bendice a los hermanos, a las hermanas, Señor, que están escuchando, Señor, que pueda ser un alimento que lo fortalezca, que lo vivifique, que los aliente, que los sane, que los liberte de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, vamos a hoy a hablar un poco sobre el capítulo 6. Voy a seguir desde el capítulo 6, hermanos amados. Y dice, en aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, en que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Y bueno, nosotros sabemos que aquí habían discípulos, ¿no?, de griegos y también los de hebreos. Ellos habían creído, los griegos eran gentiles, pero habían creído
habían abrazado el nombre del Señor como medio de salvación, ¿no? Como medio de purificación, pero en cuanto a la administración de los alimentos, habían problemas allí, ¿no? Y dice que los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas. Es decir, que claro, los hebreos menospreciaban, según dicen los griegos, a las viudas de los griegos. Los hebreos despreciaban. Y hubo una queja, una discusión allí. Entonces, los 12 apóstoles, porque estamos hablando de la iglesia judaica, o de la iglesia del reino, por así decirlo. Acá todavía no había nacido la iglesia gentil. Todavía, a pesar de que había griegos, no había nacido la iglesia para los gentiles. Estos griegos que creían, ellos pasaban a ser cristianos ahora, pero recibieron como enseñanza el Evangelio del Reino, porque los 12 apóstoles predicaban el Evangelio del Reino, porque Jesús les enseñó a ellos el Evangelio del Reino. Hasta este punto, todavía Jesús podía volver en cualquier momento, hasta este capítulo 6, podía volver, podía nuevamente establecer su reino, porque todavía no se habían cumplido la última semana de Daniel. La última semana de Daniel se cumplía con la crucifixión de Jesús hasta la muerte de Esteban. Entonces, así que los 12 convocaron la multitud de los discípulos. Fueron todos convocados allí. Eso es la manera en que la iglesia judaica, la iglesia de los judíos, hacían las cosas. ¿Vio? ¿Qué hicieron los 12? Los 12 ya habían recibido el Espíritu Santo en el capítulo 20 de Juan, versículo 22, 21, y habían sido investidos de poder en el capítulo 2 de los Hechos, y bueno, Pedro ya había dado sus discursos, y bueno, y 8.000 almas fueron salvadas. Gloria al nombre del Señor. Estamos todavía en el tiempo en que los apóstoles del reino predicaban el reino. Y entonces, conforme a lo que Dios les dio a ellos en el reino, ellos hicieron así. Y entonces convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a la mesa. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. En la obra de cuál? De repartir con justicia, tanto a griegos como a hebreos, repartir las viandas, por así decirlo. Entonces, pero fíjese la manera en que ellos tenían para proceder. Es como una manera democrática, ¿vio? Acá convocaron al pueblo y el pueblo tenía que poner, ¿vio? El pueblo tenía que elegir 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Y sabemos que cuando el apóstol Pablo trajo la iglesia, la enseñanza para la iglesia, ya no es el pueblo el que pone los diáconos, no, sino que es el Espíritu Santo. Bueno, acá dice que los hermanos, los apóstoles del reino, juntaron a la multitud y le dijeron a la multitud: buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio y del Espíritu Santo de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, ¿no? Y eso podíamos entenderlo leyendo Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver qué nos dice allí. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. 1:13, hermanos. Dadme, vamos a leer del 11. Jehová Dios nuestros padres añada sobre vosotros como sois 1000 veces
y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, expertos, para que yo ponga por vuestro jefe. Es decir, que acá estaba hablando de Moisés, y Moisés, él decía que no podía llevar la carga él solo, vio que era una carga muy pesada, porque había muchos conflictos, muchas discusiones, muchos desacuerdos. Entonces le dice a Moisés al pueblo: dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios y entendidos, ¿no? Esto vemos el origen por el cual los apóstoles del reino recurrieron al pueblo para solucionar un problema, ¿vio? Sabios y entendidos, expertos, para que yo ponga por vuestro jefe, y me respondiste y dijiste: bueno es hacer lo que has dicho. Entonces, esta manera de poder solucionar un problema consultando con el pueblo, ¿no? Era una manera del Antiguo Testamento. Allí Moisés usó el mismo método para poder poner de alguna manera la carga, repartir la carga entre varios. Aquí los discípulos se encontraron con un problema y no podían resolverlo y dedicarse ellos a la palabra y a la oración. Entonces le dijeron: busquen ustedes varones, 7 varones llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, las cuales pongamos en esta obra. Eso lo elegía el pueblo, ¿vio? Pero en la gracia es diferente. Vamos a leer sobre cómo se establecen los diáconos en la iglesia. Entonces, fíjese acá, vamos a comenzar en el 1 de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 1 del capítulo 3. ¿Qué le parece, hermanos amados? Gloria al nombre del Señor. Podía leer directamente el 7, pero bueno, vamos a leer el versículo 1. Palabra y fiel: si alguno apetece obispado, buena obra desea. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar, no dado del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias, sino moderado, no litigioso, no contencioso, ajeno de avaricia, que no sea amador del dinero, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto hablando de los obispos, no un neófito, porque inflándose no caiga en el juicio del diablo. También conviene que tenga buen testimonio de los extraños, porque no caiga en afrenta y en el lazo del diablo. Y acá habla de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, no bilingües, no pueden estar, no puede tener 2 lenguas, 2 hablares diferentes, no bilingües. No bilingües, no dado a mucho vino, es decir, que no dado a mucho vino, acá dice, no dice que no puede tomar vino, dice no dado a mucho vino, no amadores de torpes ganancias, que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Estos sean sometidos, estos también sean antes probados, y así ministren si fueran sin crimen. Y después a la mujer asimismo sea honesta, no detractora, templada, fiel en todo. Los diáconos sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que tienen, lo que bien ministren, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, entonces fíjese la diferencia que hay en el Evangelio del Reino. La gente puede escoger, no, pero en el Evangelio de la Gracia no. El Evangelio de la Gracia, el que establece la forma es el apóstol Pablo en este caso.
No, ya él ha sido puesto en la iglesia como apóstol, predicador y maestro. Entonces ya no escoge el pueblo ya. No, ya es el apóstol el que establece el orden en la iglesia, ¿no? Ahí los apóstoles del reino le pidieron al pueblo que solucionara el problema que se había suscitado. Igualmente Moisés le pidió al pueblo que resolviera el problema que se había suscitado, y bueno, y escogieron hombres como Moisés le había pedido. Igualmente la iglesia del reino, pero en la iglesia de la gracia, o en el evangelio de la gracia, nosotros tenemos todo ordenado por medio del apóstol, ¿no? Por medio de la predicación que Dios le dio al apóstol Pablo. Quiero hacer notar esa diferencia porque en algunas iglesias se le da mucho poder al pueblo, ¿no? El pueblo, el que tiene poder, es aquel instrumento que Dios levantó para que pueda él dirigir con autoridad la congregación, ¿no? La autoridad está basada siempre en el amor, no en la rectitud, sino en el amor. Si bien hay que ser recto también, pero la base es el amor, como Pablo hacía cuando él enseñaba alguna doctrina. Entonces aquí en esta iglesia, del capítulo 6, dice en el versículo 2, así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Si bien acá, buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Aquí no estaban apartando diáconos, no estaban apartando diáconos, sino que estaban apartando 7 varones de vosotros de buen testimonio, porque acá no está mencionada la palabra diácono. Estaban apartando 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, por supuesto. Tendrían que haber sido, cuando dice lleno del Espíritu Santo, no solamente que tenían que tener el Espíritu Santo, sino que tenían que haber sido investidos de poder del Espíritu Santo. Es decir, que tendrían que haber sido hermanos que estuvieron en el Pentecostés cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los 120. Ellos no solamente tenían el Espíritu Santo, estos hermanos, sino que estaban revestidos de poder, no para hacer la tarea en la iglesia del reino. No estamos hablando de la iglesia de la incircuncisión, sino que estamos hablando de la iglesia de la circuncisión, de la iglesia de los judíos. Bueno, entonces dice, y nosotros persistiremos en la oración, le dijeron los apóstoles, persistiremos en la oración, y acá vemos algo que la iglesia, los apóstoles del reino, ellos, la oración que ellos hacían eran conforme al judaísmo, ¿no? Y conforme a lo que Jesús le había enseñado a ellos. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, que ellos estudiaban la palabra, leían la palabra, y bueno, para poder tener conocimiento de lo que Jesús le había enseñado. Cuando dice persistiremos en la palabra, voy a corregir ahí un poco, ellos persistían en la palabra del Antiguo Testamento, verificando fehacientemente por medio de los profetas que profetizaron acerca del Cristo, que Cristo realmente era el Mesías. No es que ellos tenían alguna duda, sino que querían constatar por la palabra que era así. Por eso ellos tenían que estar dedicados a la palabra y a la oración. No, la palabra no se refiere a la palabra del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Como después Pablo lo hizo también, porque Pablo, después de que él fue señalado por el Espíritu Santo para poder ser apóstol de los gentiles, él tuvo que verificar por la palabra que Jesús realmente era el Mesías. Bueno, nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Y agradó el parecer a toda la multitud, y toda la multitud, por así decirlo, eligieron a Esteban, varón lleno de fe
y del Espíritu Santo. Fíjese los requisitos que tenían estos varones, llenos de fe. Es decir, que Esteban era un varón, un hombre o un joven que era lleno de fe, es decir, lleno del conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe. Entonces, nadie puede estar lleno de fe y no conocer la palabra de Dios, ¿no? Uno puede tener fe sin el conocimiento de la palabra, fe en el nombre de Jesús, puede tener fe en eso, fe en el sacrificio de Cristo, pero Esteban estaba lleno de fe, ¿no? Y del Espíritu Santo, ¿no? Ahí hace una mención y eligieron a Esteban, ¿vio? Hacen una coma ahí, y Esteban, hablando exclusivamente, no de todos, sino que hablaban de Esteban, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A él es como que lo subrayaron a Esteban, ¿vio? Es como que lo pusieron en el primer lugar por haber sido lleno del Espíritu Santo y lleno de fe, lleno de conocimiento, con respecto a lo que decía el Antiguo Testamento acerca de Jesús, el Cristo. ¿Vio? Y después hay después dice, y Felipe, ¿no? Y a Felipe, y después menciona a los otros, ¿no? Como hombres que tenían buen testimonio y tenían el Espíritu Santo y tenían sabiduría. Y a Felipe y a Procoro y a Nicanor y a Timón y a Pérmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Gloria al nombre del Señor. Esto presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les impusieron las manos. ¿Vio? Fíjese que a estos hombres el imponer la mano era una cuestión de la iglesia del reino, ¿no? También vemos en las enseñanzas de Pablo que él también acostumbraba a poner las manos sobre aquellos, por ejemplo, que estaban en la iglesia de Efesios y que no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces Pablo, poniendo las manos sobre ellos, fueron llenos del Espíritu Santo. Pero a esto presentaron delante de los apóstoles, los cuales orando les pusieron las manos encima. No dice que fue apartado o separado del resto con aceite. Veo que hoy se usa el aceite para ese apartamiento. Los apóstoles no usaron eso, sino que pusieron las manos encima, orando les impusieron las manos encima, y crecía la palabra, crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba mucho en Jerusalén. También una gran multitud de los sacerdotes obedecía la fe. Fíjese el poder que tenían, el conocimiento que ellos tenían estos varones, por el hecho de haber sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? Ellos tenían conocimiento, sabiduría y eran llenos del Espíritu Santo. Pero Esteban, lleno de gracia, fue una separación. Esteban es como que se destacó entre todos. Pero Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios, milagros y grandes en el pueblo. ¿Vio? Esteban era un hombre completamente consagrado a ese llamamiento, ¿no? Al hecho de ser cristiano, al hecho de convertirse al cristianismo. Él fue un hombre que se entregó plenamente a eso, ¿no? A constatar por medio del Antiguo Testamento que Jesús era el Cristo, y creyó profundamente. Entonces Dios miró el corazón de Esteban, ¿no? Y por medio de Esteban Dios hacía prodigios, milagros grandes en el pueblo. Entonces levantáronse algunos de la sinagoga que se llamaba de los libertinos, ¿no? Y cirineos. Estos libertinos eran hermanos que habían venido de la dispersión, ¿no? Eran hermanos que no vivían ahí en Jerusalén, sino que venían de otras partes, tal vez de Europa, de Asia. Estos eran los llamados libertinos, ¿no? Y cirineos y alejandrinos, ¿no? Y eran diferentes partes de donde los judíos que no vivían en Jerusalén vivían.
y de Cilicia y de Asia disputando con Esteban. ¿Vio? Se da cuenta, ¿no? Ahí ya empezó el problema con Esteban y con estos 7 hombres que ministraban las viandas, y a causa de que también ministraban la palabra de Dios, Esteban se encontró con algunos adversarios, ¿no? Que de alguna manera querían frenarlo a él. Mas no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ahí está el verdadero poder, ¿vio? El poder está en la palabra. Está en que cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, ¿no? Cuando lo hacemos por medio de la llenura del Espíritu Santo, entonces no pueden resistir al espíritu con que se habla. ¿Vio? Porque por eso amamos la palabra, porque nosotros entendemos que el verdadero poder está en la palabra de Dios. Porque si nosotros hablamos nuestras palabras pueden ser objetadas fácilmente. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios y algunos vienen con argumentos en contra de lo que nosotros hablamos, entonces esos que vienen con argumentos son deshechos fácilmente por medio del conocimiento de la palabra. ¿Vio? Porque ahí está el secreto del predicador o del que sirve, ¿no?, al Señor, que tiene que tener conocimiento de la palabra. No, hay muchos pastores que no conocen la palabra, muchos ancianos que no conocen la palabra de Dios, ¿no?, y que no saben enfrentar las situaciones, o aquellos que se levantan en contra de lo que nosotros predicamos. Pero la gracia nos capacita a nosotros, hermanos, dice Pablo, o encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. La gracia realmente, el evangelio de la gracia, nos capacita para nosotros confrontar cualquier oposición que se levante en contra de la verdad. Entonces, más no podían resistir, dice, a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Alabado sea el Señor. Ahí en Lucas 21, alabado sea el Señor, Lucas 21:15, dice en el 14, hermano, poned pues en vuestros corazones no pensar antes cómo debéis de responder, porque yo daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se os opongan, ¿no? Todos los que se os opondrán, mas seréis entregados aún de vuestros padres. Bueno, esto está hablando de otra cosa, pero acá en el 15, porque yo daré boca y sabiduría a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se os pongan. Eso le pasó a Esteban, se cumplió, esa palabra se cumplió en Esteban. ¿Vio? Y en los que predicaban el Evangelio, en lo que predicaban el Evangelio con la llenura, con la investidura del poder del Espíritu Santo. Nadie puede resistir el Espíritu Santo. Ningún argumento, por más sabio que sea, puede resistir el poder y la investidura del Espíritu Santo. Entonces, no podían resistir a Esteban, a la sabiduría, al espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Fíjese, siempre se van a levantar los falsos testigos, ¿no? Gente mentirosa y engañadora que va a hablar y va a decir cosas que nosotros no dijimos, ¿no? Y que va a levantar injurias y mentiras en contra de nosotros que predicamos la verdad. ¿Vio? En los mismos hermanos entre comillas, porque un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, ama la palabra, ama la verdad y siempre dice amén. Pero entre nosotros sabemos que están metidos entre nosotros personas que solamente están por los panes y los peces, pero de convertidos no tienen nada. Entonces, levantaron algunas personas que dijeran que Esteban había hablado en contra de Moisés y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas
y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Fíjese, se ve que Esteban tenía digamos, un lugar predominante allí, porque no lo llevaron a todos, sino que a Esteban solo. Y pusieron testigos falsos, como hicieron con el Señor Jesús, ¿vio? Como hicieron con el Señor Jesús, hicieron con Esteban. Testigos falsos que dijeran, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como rostro de un ángel. Alabado sea el Señor. Fíjese, hermanos amados, ya se termina mi tiempo para estar aquí en la radio. Doy gracias al Señor, espero que esta palabra le sea a ustedes una palabra de bendición, ¿no? Que podamos conocer los relatos, los hechos históricos y los hechos verdaderos que hoy nos van a conducir a nosotros a la gloria mayor, que es la gloria del sol, por medio de nuestro amado Señor Jesucristo. Gracias le doy al Señor. Le pido a los hermanos que me escuchan por YouTube que se puedan suscribir a nuestro programa. Si ustedes quieren seguir escuchando el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos todos los lunes en este lugar, en la radio La Predicadora, la 94.1, aquí en el partido de la Matanza, Ciudad de La Ferrere. Puedan todos los lunes a la misma hora entrar en esta radio y suscribirse a nuestro programa para que la palabra corra, para que otras personas puedan también tener el conocimiento de la verdad. Vamos a hacer una oración y vamos a dar por finalizado este programa. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por el entendimiento que tú nos das acerca de tu palabra. Bendice a los hermanos, Señor, aquellos que son sinceros, aquellos que te quieren conocer, aquellos que quieren que la iglesia sea una iglesia conforme a tu voluntad, Señor. Aquellos que realmente aman a la verdad, aman a tu Hijo Jesucristo, Señor. Bendice a tu pueblo y bendice a todos aquellos que no son salvos, puedan ser salvados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia